Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio que viene de Lucas y nos vemos a un tema diferente al de ayer. De ayer el tema era la cuestión en torno a qué giran nuestras vidas, ¿no? De que nuestras vidas consisten no tanto de posesiones, sino de nuestra relación con nuestro Señor. Ahora pasamos al tema de la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía es la palabra teológica que nos habla acerca del regreso glorioso o triunfante de Jesús, o sea, la segunda venida, ¿no? Y el tema de la parusía es un tema teológico que resalta mucho tanto en los evangelios, hacia el final de los evangelios, como también en las cartas de San Pablo, que nos habla constantemente del regreso de Dios. Las primeras generaciones, digamos las primeras 2 generaciones de cristianos, estaban convencidos de que el regreso de Jesús triunfante o glorioso o la segunda venida se llevaría a cabo dentro del tiempo de ellos, ¿no? Esto lo encontramos, por ejemplo, en uno de los primeros documentos que fue escrito, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde el tema de la parusía o el regreso de Jesús se está tardando. Entonces la gente está desesperando o no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos mientras esperamos, ¿no? Y este es el tema con el cual hoy el Evangelio de hoy nos habla de qué es lo que hemos de estar haciendo mientras esperamos la segunda venida o la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús nos dice claramente de que estemos haciendo a lo que fuimos llamados, trabajar para el reino, ¿no? Porque el regreso de cuándo el Señor regresará, cuándo se llevará a cabo esta segunda venida, este es un tema que le pertenece solamente a Dios, que solamente Dios sabe, ¿no? Ya en el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice de que ni el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sabe el cuándo, ¿no? Así que es un tema que solamente Dios dispone. Mientras tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra obligación? Mientras seguimos trabajando para el reino, esperando esta parusía o la segunda venida gloriosa de Jesús, cuando Dios le dará todo el poderío, toda autoridad sobre su reino. Bueno, es lo que trata el Evangelio de hoy cuando dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. En inglés, en la versión de inglés, tenemos una traducción más cercana al griego. Aquí la traducción en español nos da una traducción fiel en el sentido del significado de las palabras, pero en el griego dice
estén con la túnica amarrada. O sea, recordamos que las túnicas eran unos vestidos largos que llevaban los hombres, particularmente los judíos, y que cuando trabajaban o cuando tenían que moverse a prisa o correr, pues se levantaban la túnica y las puntas de abajo se las metían en el cinturón. O sea, se fajaban la túnica para poder moverse rápidamente o para trabajar, ¿no? Y esta es la imagen que nos quiere dar el Evangelio cuando dicen estén listos con la túnica puesta. O sea, de que estén listos para moverse y quizás moverse rápido, ¿no? De que cuando Dios regrese será algo inesperado, así de que siempre estemos listos para recibirlo. Pero ¿cómo hemos de estar esperando? ¿Con ansiedad? ¿Con nervios? ¿Con nerviosismo de que será hoy, será mañana, será el día después de mañana? Esa no es la actitud a la cual Jesús nos invita, ¿no? De que cuando Él dice de que estemos listos, de que estemos trabajando en lo que fuimos llamados a trabajar para el reino de Dios, ¿no? Y no preocupados, no nerviosos, no ansiosos de que cuándo será. El cuándo es cosa de Dios, pero mientras nosotros vivamos nuestras vidas trabajando para el reino, trabajando para que otros también lleguen a conocer a este Dios, es a esto a lo cual se refiere de que estén listos y con las lámparas encendidas para recibir al Señor cuando el Señor venga, ¿no? Aquí nos habla de una boda, cuando dice sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. La boda es una imagen que encontramos mucho en los evangelios cuando Jesús habla acerca del reino de Dios. Es una imagen de celebración, de que la inauguración del reino es un festín, una boda donde Jesús es el novio y la iglesia o la comunidad del reino es la novia, ¿no? Y que mientras tanto, cuando se nos da esta imagen de boda, es de que hemos de estar celebrando, hemos de estar preparados para cuando el Señor regrese. Ahora, la segunda venida también es un símbolo de una fiesta, particularmente una boda. Así que por eso dice de que estén listos para recibirlo cuando regrese de la boda. Así que el regreso también es un tipo de celebración, un tipo de boda que nos recuerda de que Dios viene para llevar a su plenitud lo que desde el principio con Abraham, con los profetas, con Jesús mismo, ya Dios había inaugurado, particularmente en la proclamación del reino en Jesucristo, y que la segunda venida será esa imagen de boda, de celebración en la parusía, que será un regreso victorioso, glorioso, triunfante de Jesús, porque entonces en la segunda venida es cuando Dios le dará su poderío, su autoridad completa y plena a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y es lo que estamos en espera en la segunda venida, cuando todo este plan de salvación se lleve a cabo. Nuevamente, ¿cuándo se llevará a cabo esto? Eso es algo que le pertenece solamente a Dios y no hay por qué nosotros rompernos la cabeza o estar con ansiedad. ¿Será hoy? ¿Será mañana? No. Simplemente lo que Dios nos pide es de que estemos ocupados en lo que a lo que Dios nos ha llamado, trabajar para el reino, ¿no? Que cuando uno se trabaja para el reino, aquí es donde entran estas cualidades del reino del amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, que cuando nuestras vidas están fundadas y son guiadas por estos valores del reino, entonces cuando Dios decida regresar, entonces esta actividad, esta forma de ser, esta forma de vivir según los valores del reino, nos ayudará para descubrir, para reconocer, para discernir esa llegada cuando Dios disponga, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de esta parusía, se habla de un momento inesperado, de un momento en lo cual uno no sabe ni cuándo ni cómo, pero entonces para vivir con esa concientización de poder reconocerlo aquel que vendrá, entonces uno tiene que estar
conectado, uno tiene que estar involucrado en los valores del reino. Nuevamente, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Que cuando uno construye su vida sobre estos valores, nos ayuda a crear cierta conciencia, ¿no? De reconocer al Cristo que constantemente viene a nosotros y que después vendrá en el tiempo en el cual Dios disponga. Continúa el Evangelio diciendo: dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentren vela, o sea, que los encuentre trabajando, que nos encuentre trabajando para el reino, que nos encuentre viviendo, relacionándonos según los valores que se nos dan como hijos e hijas amados de Dios, de que nuestras vidas giren en torno a esta identidad y dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios, ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, ¿no? De que esa forma de ser, esa forma de vivir con estos valores del reino, esto nos ayudará a tener esta concientización, esta sensibilidad para poder reconocer a Cristo cuando Él venga, cuando Dios lo determine. Dice: yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Esta es una imagen muy interesante, ¿no? Es una imagen que vemos también en la última cena, cuando Jesús, siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, Él mismo se rebaja a la posición de un siervo y les lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y con esa acción les da una lección muy importante, ¿no? De que el reino de Dios y aquellos que son llamados a trabajar para el reino de Dios no es cuestión de privilegio, sino es cuestión de servicio, algo que Jesús mismo nos modela, que Él no fue enviado para que fuera servido, sino para servir, y servir hasta el máximo, para dar lo último, su vida misma, que es lo que vemos en Él, ¿no? Y así, si esto Él nos los modela en sí mismo, entonces nosotros que somos llamados a ir detrás de Él, que somos llamados a ser sus discípulos, entonces ¿por qué hemos de esperar menos? También nuestras vidas es un llamado al servicio ¿de qué? Al servicio del reino, al servicio del reino en la forma que nosotros entonces recibamos al prójimo, de que busquemos proveer por aquellos más vulnerables entre nosotros, trabajar para el reino de Dios, puesto que esto es lo que Dios en Jesucristo ha inaugurado, y todos aquellos que somos llamados a ser parte de este reino, pues entonces somos llamados a colaborar, a ser puentes, a ser instrumentos de lo que Dios en Jesucristo ha inaugurado, y que después por medio de sus discípulos pues ahora nos hace colaboradores de este reino, al hacernos sus testigos, sus instrumentos para que otros también lleguen a conocer a este Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia: servir a Dios en el servicio al prójimo. Y es aquí lo que Jesús nos deja claro en esta enseñanza de hoy. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y esto hablando de la parusía, ¿no? De que aún en esta espera de la segunda venida, Jesús vendrá para servirnos. Es una imagen verdaderamente impresionante, ¿no? De que Él mismo nos atenderá, el cual también nos da a entender de que el reino no es algo que uno adquiere, que uno merita, que uno gana, sino es algo que se nos da, ¿no? Nuevamente aquí también entra eso. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Aquí la enseñanza nuevamente de lo que ya mencioné antes, ¿no? De que el cuando Jesús regresará victoriosamente, gloriosamente, eso es algo que le pertenece solamente a Dios. Llegue cuando llegue, sea en la medianoche o en la madrugada, ¿no? Pero que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre descuidados, sino que estemos trabajando y totalmente identificados con este reinado que Dios ha inaugurado en Jesucristo y del cual Él nos hace
parte, ¿no? Y aquí nos dice una bienaventuranza Jesús cuando dice dichosos ellos es una bienaventuranza, si es que cuando Él regrese nos encuentre trabajando, nos encuentre ocupados con los asuntos del reino y no descuidados y no desatentos y no desaprovechando o mal usando el llamado que Dios nos ha dado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.